Bienvenido a este nuevo capítulo de La Mesa, semana corta, semana 18era. Tenemos acá un invitado que ya ha estado en la casa, Sergio Lehmann. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sergio es jefe gerente de estudio, economista jefe de BCI, tuvo una carrera muy distinguida también en el Banco Central, tenía muchas responsabilidades. Sergio, vamos a hablar del presupuesto, porque ya en 2 semanas más el señor Valdés va a tener que mostrar sus cartas. Así es. La ha mantenido. Voy a hacer la más básica, porque es la que todo el mundo más técnico dice. ¿Es tal la amenaza de, o sea, hay realmente una amenaza de que Chile pueda, si este presupuesto no es restrictivo, con un crecimiento del gasto fiscal muy acotado, que se especula que va a ser alrededor del 3%, está tan la lupa de las clasificadoras de que si este presupuesto no refleja esta posición, un presupuesto restrictivo y cuidar las arcas fiscales, de que las clasificadoras de riesgo le bajen o la perspectiva o la nota a la economía chilena? Yo partiría diciendo primero que la deuda pública en Chile es baja. Estamos hablando de 20% del PIB más o menos. Y eso es, en términos comparados a nivel internacional, un nivel de deuda bastante bajo, digamos, lo cual le da bastante espacio también al sector público. Ahora, al mismo tiempo, sin embargo, Chile ha tenido un compromiso muy potente, digamos, muy fuerte, respecto, digamos, a ir convergiendo gradualmente hacia un balance estructural. Eso fue el compromiso que asumió al inicio de este gobierno y también Valdés, digamos, que lo planteó con bastante fuerza cuando asumió hace un tiempo atrás. En esa línea, creo que es importante que los compromisos que se hayan adoptado se efectivamente cumplan. Y en ese sentido, probablemente, digamos, pensar en un gasto público que no vaya más allá del 3%, sino que más bien en torno a 2,5%, creo que es una señal que apunta justamente a que se vaya logrando esa convergencia hacia un balance estructural de aquí al 2019-2020. Yo creo que efectivamente las clasificadoras de riesgo, porque esa información que uno va recogiendo, están mirando con especial cuidado cuál va a ser, digamos, la postura en materia de gasto que el Ministerio de Hacienda finalmente plantee en su discusión presupuestaria para el próximo año. Por lo tanto, yo creo que efectivamente, en la medida de que no haya una señal de que ese compromiso adoptado vaya efectivamente logrando esa convergencia, yo creo que sí van a poder mirar, digamos, con un poquito más de atención cuál va a ser la mirada respecto a las finanzas públicas en Chile. Y por lo tanto, el riesgo que, en caso de que no se logre, digamos, o no se plantee, digamos, ese compromiso, es decir, que vaya efectivamente un gasto relativamente acotado, yo creo que es posible que nos pongan en revisión nuestro outlook. Yo creo que en todo caso hay que poner en contexto, digamos, la clasificación de riesgo de Chile es AA-, una de las más altas en... Está por arriba de Italia, arriba de Japón, arriba de España. Efectivamente, y por lo tanto las exigencias que naturalmente obliga esa nota son probablemente mucho mayores que otros países que tienen clasificaciones más bajas. Ustedes sé que no miras tanto el escenario político, pero en este caso yo creo que me imagino que en el departamento de estudio de ustedes sí lo miran. ¿Tiene piso? ¿Ustedes creen que tiene la mano Valdés para poder lidiar contra los intereses que van a venir a decirle se vienen elecciones municipales, hay que soltar la billetera, que no vuelva el debate que hubo en el último gobierno de Bachelet, que le echaban la culpa que el hecho que el ministro Andrés Velasco no abrió la billetera hizo que perdiera Frey? Estoy simplificando. Sí. No, parece tener la mano o el apoyo de la presidenta de que den un presupuesto así, pero van a ver, ya se ha filtrado, no tanto filtrado, sino que lo han dicho algunos políticos de la nueva mayoría, que lo apuntan de que no hay que ser tan restrictivo. ¿Ustedes ven que Valdés tiene la confianza y el apoyo de la presidenta de imponer sus criterios en esto? Yo partiría diciendo que las presiones políticas para aumentar el gasto, más allá probablemente del 2,5-3%, van a ser fuertes, justamente porque el próximo año tenemos elecciones presidenciales y yo creo que en ese sentido, desde el punto de vista de los políticos, se ve, digamos, más bien cierta propensión, digamos, a gastar más, digamos, de manera de tener un crecimiento un poquito más alto. Yo creo que por lo que hemos visto en términos de declaraciones, por lo que ha señalado el Ministerio de Hacienda, por lo que ha señalado Valdés, yo creo que él se va a jugar por un crecimiento del gasto relativamente acotado. Mi percepción es que efectivamente tiene hoy día el respaldo de la presidenta para avanzar en esa línea. Yo creo que él ha transmitido que existe un riesgo importante de que no se acota, digamos, el gasto, efectivamente puedan haber ciertos cuestionamientos a la clasificación de riesgo de Chile que tendría como consecuencia un aumento en el costo de endeudamiento de Chile. Yo creo que, y esa es nuestra escena de base, que en definitiva efectivamente el gasto público va a estar entre 2,5 y 3% en el aumento.
Tú estuviste en el Banco Central durante el gobierno de Sebastián Piñera. Hay algunos economistas, incluyendo Alejandro Fernández de Géminis y otros que han empezado a sacar la voz de que sacando el ítem del terremoto y lo que significó para el crecimiento del gasto, que en ese periodo habían vacas gordas y que se tendría que haber hecho un esfuerzo mayor para reducir el déficit estructural y al mismo tiempo de haberle dado más plata en líquida a Codelco, y que fue una decisión política no hacerlo. Ustedes contaban en el Banco Central, sin revelar cosas que a lo mejor son de secreto profesional, ¿ustedes cómo miraban en ese momento? Porque tú eras a cargo del IPOM, o sea, estabas en la cocina del tema. Mira, yo creo que ex post, efectivamente, uno mirando con perspectiva, uno efectivamente llega a la conclusión de que el gasto público en ese entonces fue más allá, digamos, de lo que correspondía. Pero la razón fundamental tenía que ver con que el precio a largo plazo que se estaba viendo para el cobre era bastante más alto de que el que hoy día efectivamente estamos leyendo. Probablemente la evaluación que se tuvo, y eso tiene que ver con el comité de expertos, yo creo que era relativamente compartido entre los economistas, yo creo con un poquito de miopía, de que en realidad los precios del cobre en particular se iban a mantener altos por más tiempo de lo que la evidencia estuvo mostrando. En ese entonces se está estimando un precio a largo plazo para el cobre en torno a $3, digamos. Hoy día, incluso más, $3.20, $3.30. Y por lo tanto, eso daba espacio para mayor gasto público, porque de esa manera también el déficit estructural era bastante más acotado. La evidencia posterior nos está mostrando, primero, que el precio a largo plazo del cobre va a ser bastante menor, porque el crecimiento que estaba mostrando China no era sostenible, y que por lo tanto el gasto desde el punto de vista estructural tiene que ser bastante más moderado. Entonces, efectivamente, lo que uno lee hoy día es que probablemente estábamos viendo un escenario de precio de commodity que no se condecía con lo que iba a ser la convergencia de crecimiento que iba a mostrar China hacia adelante. Ahora, en realidad, desde el punto de vista del Banco Central, siempre se toma como un dato lo que es la finanzas públicas. Por lo tanto, la discusión interna es muy cuidadoso y no se trata de cuestionar o involucrarse demasiado. No, pero el debate técnico, pero usted se discute, no cuestiona, sí, pero yo entiendo. se discute, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que en general la verdad que no hubo mayor cuestionamiento, porque yo creo que a lo mejor fue un pecado, digamos, en general de la mayoría de los analistas, en el sentido de que se veía que el precio del cobre, si bien iba a converger hacia niveles más bajos, iba a ser bastante más gradual. Yo creo que la evidencia ha estado mostrando que claramente, digamos, en ese diagnóstico hubo un error. En el IPOM de hace ya dos semanas, Rodrigo Vergara, el que probablemente es su última presentación de IPOM como presidente del Banco Central, hizo una advertencia de los límites que tiene la política fiscal y la política monetaria para sacar a Chile del momento que está ahora. No son cosas que tú lo has mencionado otras veces que has venido al programa, otros economistas que dicen, la verdad que sacando la parte ideológica no se le puede achacar todos los problemas a este gobierno. Hay una serie de cosas que han estado pasando en la economía chilena que hace que tengamos un crecimiento potencial que ahora el Banco Central bajó a 3.2% y el tendencial a 3.5%. Más bajo incluso. Más bajo. Bueno, entonces, ¿tú cómo ves? Primero, al medio y largo plazo, hay un par de economistas que desarmó, que fue el Banco Central, y Jorge Zelaibe, el BBVA, los más públicos, que advierten de que podemos crear una recesión técnica. El Banco Central lo desestimó abiertamente. Tenemos a José Gregorio, que era el presidente del Banco Central cuando tú trabajabas allá, me imagino, que abiertamente salió en una forma muy polite, o sea, profesional, pero ya en dos ocasiones, una en una carta al Mercurio y en otra en un foro que dijo que el Banco Central estaba equivocado, que hay espacio y que debería cortar dos recortes de 50 puntos en los próximos 6 meses. ¿Cómo ves ese debate y cuán bien o cuán mal o cuán desacelerada está la economía ahora? Yo creo un interesante debate, pero que no se está dando solamente en Chile, sino que es una cuestión bastante global. Yo creo que una evidencia que efectivamente, coincidiendo con lo que planteaba en un comienzo o con lo que han planteado otros economistas, es que efectivamente, primero, la política fiscal tiene poco espacio, por lo que conversamos en un comienzo, digamos, de manera de ir logrando que se vayan ordenando las cuentas públicas en términos de convergencia hacia un balance estructural. Y segundo, la política monetaria hoy día es expansiva, y lo que está mostrando la evidencia es que a nivel global la política monetaria está logrando pocos efectos, digamos, porque al final están dominando cuestiones que son más bien estructurales. A nivel global se está creciendo menos, a nivel local se está creciendo menos, un componente tiene que ver claramente, digamos, con el escenario externo, y parte de ese fenómeno tiene que ver con productividades bajas,
no solamente en Chile, donde ha estado cayendo la productividad y algunos han estado estimando que incluso pudiese estar cayendo, pero que también estamos viendo ese mismo fenómeno a nivel global. La productividad está cayendo en Estados Unidos, está cayendo en Europa, está cayendo en Asia, y que tiene que ver con los impulsos que en algún momento significó las nuevas tecnologías, la red de información, que generaron un aumento de productividad muy fuerte, pero que hoy día ese impulso ha tendido, digamos, a ir debilitándose. Entonces, primero yo coincido que hay poco espacio para la política fiscal, para la política monetaria, tanto en Chile como en el mundo. La política monetaria también en el mundo no ha logrado reactivar la economía. En Europa han inundado con liquidez en los mercados y no ha logrado despegar la economía Esta semana, europea. la semana este es un dato impresionante, ¿no? Que Nestlé, gigante, y emitió un bono corporativo en Suiza y con tasa negativa, o sea, le están pagando plata para prestarle plata. Así es. Y aún así la economía no logra despegar. Yo creo que es un fenómeno que es bastante transversal, global, y que está apuntando a una economía mundial que va a crecer poco por los próximos 5 o 10 años. Ahora, en el debate local yo creo que efectivamente los factores que están dominando desde el punto de vista interno la baja actividad tienen que ver con fundamentalmente confianza baja, con incertidumbre que yo creo que sigue presente, y por lo tanto, al menos digamos de mi visión, yo creo que rebajas de tasa de política monetaria van a tener poco impacto en la actividad. Yo creo que a lo más podría ser una señal, yo creo que no van a tener un efecto importante porque lo que está dominando la debilidad de la economía tiene que ver con factores más estructurales, algunos que son factores externos, a propósito, ¿no es cierto?, de estabilidad en la economía global, y por lo menos en nuestro escenario base nosotros no estamos considerando rebajas de tasa, aunque en nuestro escenario de riesgo sí eventualmente pudiesen haber, en la medida que la inflación caiga más rápido, digamos, de lo que el propio Banco Central está estimando. Ojo que la proyección que hace el Banco Central en su informe de política monetaria ve una inercia inflacionaria mayor de la que está viendo el mercado. Ellos proyectaron que para fines del próximo año la tasa de inflación iba a estar en 3,1. Es decir, no están viendo una caída muy rápida de la inflación y en ese contexto probablemente también ven poco espacio para rebajas de tasa. Y el tema el crecimiento que ustedes tienen para este año 1.7, ¿cuál es la proyección? 1,6. 1,6. ¿Y para el próximo año? 1,9. 1,9. ¿Y sesgo neutral? ¿Riesgo más a la baja o riesgo balanceado? Balanceado para este año, más bien sesgado a la baja para el próximo. O sea, usted cree que puede ser. Y el tema, yo sé que es un dato que la verdad que los economistas no tienen, pero ¿ustedes ven algún escenario que efectivamente podría Chile estar en una recesión técnica? Está dentro de nuestro escenario de riesgo, efectivamente. Ya tuvimos una caída en el PIB del segundo trimestre. Vamos a ver lo que vamos a observar en este tercer trimestre. El crecimiento en nuestro escenario base es muy bajo el tercer trimestre respecto al trimestre anterior. Por lo tanto, la posibilidad de que efectivamente sea negativo no la descartamos. Es un escenario malo, ciertamente, digamos. Suena muy feo estar claramente, digamos, en una recesión, pero creo que tiene que ver con un proceso de desaceleración probablemente de la economía chilena que ha sido sistemático, continuo, y que revela estos factores, digamos, más estructurales, más de confianza, incertidumbre, que no han logrado despejarse del todo, digamos, y por lo tanto la inversión va a seguir estando muy plana, que tiene que ver con estos factores. La inversión este año probablemente va a estar cayendo, que es lo mismo que está anticipando el Banco Central, y el próximo año básicamente una inversión estancada. Creo que hay elementos que claramente sugieren de que el escenario negativo, digamos, en donde no se descartaría, digamos, eventualmente una recesión, está todavía presente, digamos, en la... ¿Hay algo que pueda hacer el gobierno más allá de con este presupuesto? ¿Hay algo a corto plazo que pueda hacer para reactivar la economía? Nosotros, antes de empezar la entrevista, estábamos hablando de lo que hablaba el economista Ricardo French Davis en una entrevista en el diario The Clinic, en el que él, en una forma muy profesional, pero se apuntaba que estaba en desacuerdo con Valdés, decía que había que hacer una política contracíclica, que había que gastar, no en bonos, como dijo él, no en bono de marzo, ni bono de septiembre, ni bono de fiestas patrias, ni bono navideño, sino que en infraestructura, en tecnología, y que había espacio para hacer eso, que Chile podía hacer eso y que eso generaría crecimiento, pero que el neoliberalismo tiene amarrado incluso la nueva mayoría, dice él. ¿Tú crees que hay algo concreto que puede hacer el gobierno en el año y medio que le queda, más allá de estas iniciativas de productividad, que el impacto se vea a mediano largo plazo, para darle un empuje a la economía en los próximos 17 meses que le quedan más o menos? A ver, yo creo que las medidas pro productividad que ha estado anunciando el gobierno, muchas de ellas ya se han implementado, ayudan, y tal como tú señalas, probablemente eso se ve más bien hacia el mediano o largo plazo, no va a tener un impacto importante en el corto plazo. Yo soy de la línea que para efectos de lograr, digamos, a lo mejor
un mayor estímulo pensando ya hacia el próximo año. Creo que la línea media vendría más bien por potenciar concesiones. Yo creo que todavía en materia de infraestructura, efectivamente, y tal como Ricardo French Davis lo plantea, estamos en una situación que todavía está debilitada. Digamos, hay necesidades en materia de portuaria, en materia, ¿no es cierto?, de carretera, pero yo soy de la idea de que eso más bien pudiese hacerse del lado de las concesiones. Desde el punto de vista del gasto público, creo que mi visión, digamos, que el compromiso con el balance estructural debe sostenerse, porque creo que si bien, digamos, va a ser algo gradual, ha sido algo que comprometió este gobierno, creo que es un elemento que ha estado presente en términos de responsabilidad fiscal durante las últimas 3-4 décadas, creo que ha tenido beneficios en términos de costo de endeudamiento en los mercados externos. Creo que en ese contexto, creo que más bien yo apunto a que es preferible, digamos, cumplir, digamos, o ir más bien en esa línea, digamos, y más bien por el lado de las concesiones, lograr, digamos, algún estímulo por el lado de la infraestructura. La última pregunta, nos queda poco tiempo. Hablando con empresarios en las últimas semanas, dicen que apuntan un tema, sobre todo los empresarios de empresas chilenas, las multilatinas que le llaman, ¿no? Te dicen que una preocupación para ellas es una preocupación de verdad, y que dicen que eso tendría un impacto mucho más grave en la economía de Chile. Son dos escenarios. Uno, el ritmo de la subida de tasa de la FED, que ahora parece que una vez más se postergó el de septiembre, pero vamos a ver la próxima semana, ¿no? Y la otra, un escenario que tú viviste en Estados Unidos también, yo jamás me lo hubiese imaginado, pero cada vez uno tiene que imaginarse la posibilidad de que Donald Trump salga elegido presidente de Estados Unidos. Me dice, para ellos es una cosa que va a ser sería muy fuerte para la economía chilena. Ustedes, cuando empiezan a ver ya escenarios para el próximo año, ¿lo están considerando? ¿Cuál es tu visión? La FED y Trump. En nuestro escenario base estamos considerando que la FED sube tasa en diciembre y un par de alzas el próximo año. Que o sea, la otra semana la FED no... Nosotros tenemos que, claro, no consideramos que la próxima semana la FED va a subir tasa. Aún así, efectivamente... En todo caso, para que vean el programa, es esta semana porque está grabando una semana antes. Cuando ustedes están viendo este programa, es la semana del 19-20, que es cuando la FED se reúne. O 20-21, perdón. Ok. Pero efectivamente uno de los riesgos importantes que hoy día uno está mirando, y el Banco Central también lo reconoce en su informe de política monetaria, es que el ritmo de aumento sea algo más rápido. Si es que la economía americana efectivamente está mostrando brechas mucho más estrechas de lo que a lo mejor uno está viendo hoy día, que la inflación tiende, digamos, a subir de manera más rápida de lo que está hoy día considerado los escenarios de proyección, efectivamente la FED va a tener que subir algo más rápido. Eso podría generar volatilidad en los mercados, ajuste importante en la actividad, o al menos, digamos, en términos de lo que los mercados financieros van a estar leyendo. Ahora, hay que entender que detrás de ese aumento algo más rápido que podría tener la FED, si bien tendría efectos negativos en el corto plazo, estaría al mismo tiempo señalando que la economía americana está en mejor pie. Por lo tanto, hacia el mediano o largo plazo probablemente eso está apuntando a que la economía mundial, digamos, y por lo tanto por el lado externo hacia la economía chilena, tendría un poquito más de espacio para crecer. Pero hoy día, probablemente con el corto plazo, eso generaría bastante ruido, volatilidad, ajuste importante en los mercados, caída en precio de commodity y por lo tanto efectivamente tendría un impacto negativo sobre la economía chilena. ¿Y el factor Trump? ¿Y el factor Trump? El factor Trump, yo creo que en nuestro escenario base está más bien la idea de que es elegida Hillary Clinton, lo que hoy día las encuestas están mostrando, pero de manera muy estrecha. No se descarta que sea Trump finalmente, digamos, el presidente de Estados Unidos. Su programa de gobierno tendría un impacto bastante negativo desde el punto de vista primero de la globalización. Eso, claro, el comercio internacional. El comercio mundial sería un golpe fuerte, digamos. Ya hemos visto señales negativas en términos de cuál es la disposición de la economía en términos de la globalización en Europa, a partir del Brexit, a partir de partidos nacionalistas en Europa que se han ido fortaleciendo. Creo que sería una señal bien negativa, digamos, y peligrosa desde el punto de vista de la globalización. Nuestra economía ha basado su crecimiento en las últimas décadas en su mirada hacia el exterior, digamos. Nuestra economía es pequeña y por lo tanto efectivamente la mirada tiene que estar en los mercados externos. Hoy día sale una estimación, porque hay muy pocas, digamos, de Oxford Analytics, que es una, empresa de análisis de consultoría, digamos, muy prestigiosa, y que estima que en caso de que salga Trump y efectivamente ejecute su programa,
el crecimiento de Estados Unidos estaría 5% por debajo en términos de tendencia del que ocurriría en caso que se mantuvieran las políticas que se han, digamos, implementado regularmente, digamos, en Estados Unidos. Así tendría un costo económico importante. Eichengreen hace 6 meses atrás también hizo una estimación. Claro, y Bank of America esta semana dijo que no, se la jugó por fuera Bank of America Merrill Lynch, diciendo no, que la economía americana ya tiene un impulso. Te tengo que cortar ahí porque, dale. Sí, no muy breve. De todas maneras, yo creo que la posibilidad que Trump ejecute ese programa con un Senado y una Cámara de Representantes, digamos, que no va a tener apoyo, creo que es limitado. Creo que al final lo que va a poder hacer Trump, siendo elegido presidente, es bastante limitado, por lo tanto los impactos finales creo que en definitiva van a ser algo menores. Tengo que dejarte con eso, pero muchas gracias, Sergio Lehmann, que es gerente de estudio, economista jefe del BCE, y gracias por haber venido nuevamente a la mesa y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Ha sido una nueva edición de La Mesa, esta es la semana 18, por decir, será hasta la próxima y síganos por las redes sociales. Muchas gracias.